El cerebro básicamente está formado por millones de neuronas que están interconectadas entre ellas, formando una red muy compleja y tiene, en resumen, se podría diferenciar dos partes. Una parte cortical, la corteza del cerebro, que es la parte más superficial, donde están los núcleos de las neuronas, y las conexiones más cortas, que son las dendritas, y luego una parte un poco más profunda, que es la sustancia blanca, que está más o menos a unos 3-4 centímetros de profundidad, y en esa profundidad es donde están, en esa sustancia blanca, es donde están las conexiones largas. El hemisferio izquierdo está más relacionado con el lenguaje, es el hemisferio más importante para el lenguaje y para una función pues, analítica, como el cálculo, por ejemplo. Es muy importante el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho está más relacionado con la percepción visoespacial, con, por ejemplo, la capacidad para dibujar, con la música, con otras funciones un poco diferentes. Pero como digo, están funcionando de forma conjunta y muchas veces hay lesiones de un hemisferio y el otro hemisferio adquiere las funciones que ese hemisferio ha perdido por un daño. Es complicado localizar exactamente una función en una región del cerebro, porque la función necesita la coordinación y la activación de muchas regiones al mismo tiempo. Pero bueno, de forma general se pueden diferenciar en cada uno de los lóbulos una función que es más característica. Por ejemplo, en el lóbulo frontal está la función del movimiento, la coordinación del movimiento, está también la función del lenguaje, función, por ejemplo, está muy relacionado también con la función de la memoria y tiene una función muy importante que es la función de los aspectos de la personalidad y los aspectos emocionales. Otra función también importante en el lóbulo frontal es la capacidad de reconocer las emociones de otras personas, es lo que se llama la teoría de la mente. En relación con el lóbulo parietal es muy importante para la función sensitiva, está muy conectado con el tálamo, con la parte más profunda del cerebro y es muy importante para recibir toda la información sensitiva, táctil, del movimiento de las articulaciones y es muy importante también para la coordinación de los movimientos. El lóbulo occipital es importante para la visión, es donde terminan toda la información visual y es la función más importante del lóbulo occipital es relacionado con la visión. Y luego, por último, el lóbulo temporal es un lóbulo muy importante para la función del lenguaje. Para entender es donde está la zona auditiva, que es donde nosotros reconocemos el lenguaje, la zona donde principalmente reconocemos el lenguaje, y entonces en esa zona auditiva es donde se recibe la información del sonido, del sonido del lenguaje, y ahí se procesa, se reconoce y se interpretan pues, los sonidos como palabras y se entiende pues, el lenguaje hablado. La otra parte que queda es el lóbulo límbico y sería esta zona de aquí por encima del cuerpo calloso, es el cíngulo, el hipocampo y el parahipocampo en la zona temporal, y esa es una zona importante para el procesamiento de las emociones. Las lesiones de esa región pues, se relacionan con procesos de depresión, de trastornos del control de impulsos. Por eso nosotros podemos utilizar en las técnicas de estimulación cerebral profundo, que consiste en la introducción de un electrodo hasta esa parte profunda del cerebro, podemos utilizar esos electrodos para estimular esa región y esa estimulación pues, nos permite o permite controlar enfermedades como pueden ser el trastorno obsesivo-compulsivo, la depresión, el Parkinson, el temblor esencial, las distonías, trastornos de la coordinación de los movimientos. Bueno, pues todas estas terapias tienen unos beneficios evidentes, muy significativos para el tratamiento de muchas enfermedades, como hemos comentado, de la depresión, la esquizofrenia, de trastorno obsesivo-compulsivo, de un montón de enfermedades de trastornos del movimiento, de tumores cerebrales. Pero también hay que pensar en los límites de ese tratamiento respecto al control pues bueno, de otras funciones cerebrales que no somos capaces de controlar.
como pueden ser, pues bueno, esa terapia puede modificar, podríamos modificar el pensamiento, podríamos modificar la capacidad que tiene el sujeto para tomar sus propias decisiones, para tener autonomía y tomar y anticipar las consecuencias de un acto. Y eso, pues bueno, tiene una serie de límites éticos que habrá que valorar en el futuro, hasta qué punto podemos controlar o manipular de esa manera, de una forma tan específica, el funcionamiento cerebral.